El señor Manuel Merino de Lama. Buenos días, coméntenos cómo está. Bienvenido además. Congresista, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cristian? ¿Y cómo está, Fátima? ¿Qué tal? Bueno, primero agradecer la oportunidad, que es exitosa, esta entrevista que creo que es importante luego de haber pasado la juramentación del nuevo gabinete. Particularmente debo expresar mi felicitación a la nueva responsabilidad que asume en este caso el doctor Cateriano. Creo que tiene una gran responsabilidad de poder lograr consensos y mantener los puentes de diálogo que son fundamentales frente a la crisis económica en la que nos encontramos y frente a la crisis sanitaria, que creo que son dos temas fundamentales y prioritarios que debemos enfrentar, lógicamente en un trabajo en conjunto para poder hacer una agenda política que nos permita recoger, digamos, las reformas políticas pendientes, que nos permita ver la lucha anticorrupción y la agenda social que debe reevaluarse y lógicamente en ese sentido creo que hay un gran reto y nosotros desde la Presidencia del Congreso creo que como siempre lo hemos hecho seguiremos teniendo los puentes, seguiremos viendo la posibilidad que quedó pendiente con Vicente Ceballos de hacer una agenda en consenso que permita realmente salir de este proceso de este año que nos queda tanto al Ejecutivo como al Legislativo para poder cumplir algunos retos que serían las bases del próximo gobierno que asuma su responsabilidad de conducir el país. Entonces, señor Merino, de arranque hay expectativas positivas pese a que el señor Cateriano ha criticado fuertemente los cambios, por ejemplo, del 5 de julio que hicieron desde el Congreso de la República. Bueno, yo creo que las críticas, en la política tenemos que someternos a las críticas. Una cosa es estar fuera de la cancha, otra cosa es estar en la cancha. Ahora le toca estar en la cancha y creo que la responsabilidad estará él como parte principal del gabinete en poder ver esas posibilidades, tomando en consideración que está pendiente en el Congreso de la República algunas interpelaciones de ministros que no han sido cambiados, como el caso del ministro de Educación, de la propia ministra de Economía, y lógicamente asume en salud, donde hay un tema desbordante, donde nosotros hemos estado en un pleno descentralizado en la libertad, y nos ha dado como respuesta que tengamos un nuevo pleno descentralizado en Arequipa, dadas las circunstancias que está viviendo esta ciudad también, que creo que es preocupación de este Congreso, y en ese sentido creo que tendremos que tender los puentes por parte de la Presidencia del Congreso, pensando fundamentalmente en el país. Correcto. ¿Cuándo? Porque tiene que haber finalmente un voto de confianza en el Congreso para este gabinete. ¿Cuándo se esperaría que esto ocurra, congresista? Bueno, dadas las circunstancias en que nos encontramos, yo creo que esto, como es natural y de acuerdo a la Constitución, son hasta 30 días que no tendría ningún problema el señor Cateriano de poder pedir, digamos, el voto de confianza. Naturalmente estamos a puertas de fiestas patrias y yo me imagino que esto será la primera semana de agosto. Por lo pronto, nosotros tenemos nuestra Junta de Portavoces y tendremos que hacer una reevaluación sobre las comisiones de interpelación. Ya hay una que ha sido procesada en la libertad, me refiero a la del ministro de Educación, la otra era el ministro de Salud, y naturalmente en el caso del ministro de Salud la ha reemplazado la señora doctora Pilar Macetti, que ha estado en el Comando Nacional COVID, que de una u otra manera también ella seguro tendrá que dar explicaciones cuáles son los motivos y las razones de la situación difícil que venimos atravesando en el tema de salud, y eso nos tiene que llevar a consensos que permita pues darle una tranquilidad a todo el país que esperemos poder estar en esa condición. Correcto. ¿Cómo queda, digamos, ustedes creerían que el tema de las interpelaciones han empujado un poquito a acelerar esta decisión? Bueno, la verdad que nosotros habíamos conversado en el Consejo de Estado, yo tenía una conversación con el presidente y habíamos conversado la necesidad de refrescar el gabinete o hacer un cambio de gabinete, y el presidente lo ha hecho quizás antes de las expectativas que toda la población esperaba. Seguramente, tomando en consideración que estamos a puertas del 28 de julio, creo que es una muy buena oportunidad de llegar con un nuevo gabinete a dar su mensaje el 28 de julio del presidente de la República. Correcto. A ver, pero digamos, ¿cómo queda ahora esta reunión que tuvieron en el Consejo de Estado y justamente este tema de la agenda? Porque como usted dijo, había quedado un tema pendiente con el premier Ceballos y ahora usted se imagina que el nuevo premier Pedro Cateriano, digamos, tendrá esa misma voluntad y ¿cuándo se podría materializar? El voto de confianza es un tema, es un acto constitucional, un acto político, pero esas reuniones en el Consejo de Estado se van a seguir dando. ¿Cuál es un poco la expectativa? ¿Y cuál es la relación que tiene con Pedro Cateriano? Se lo pregunto más personal.
personalmente, congresista? Bueno, yo a Pedro Cateriano lo conozco, yo he sido congresista en el periodo 2011-2016. Yo he tenido la suerte de poder ver varios temas relacionados a la región de la cual yo fui elegido. Entonces yo creo que en consecuencia, por parte del Congreso hay toda la voluntad. Yo creo que la agenda pendiente se tiene que seguir, digamos, los conductos que corresponden. Inclusive yo puedo aprovechar para adelantar, yo he hecho una convocatoria a los presidentes de las comisiones ordinarias, a los 25 presidentes de las comisiones ordinarias, para que ellos puedan precisar 2 temas por comisión que sean de trascendental importancia frente a la naturaleza en la que nos encontramos. Y eso nos va a permitir tener una agenda nutrida cuando podamos reunirnos con el nuevo presidente del Consejo de Ministros y podamos ver el marco de las cosas en las que nos encontramos, la situación que viene atravesando. Yo, por ejemplo, el día de ayer me reuní con los encargados de todos los restaurantes del Perú, que son 200.000 restaurantes que están sumamente preocupados por los mismos protocolos que se están estableciendo, el reinicio de actividades a un 40% que no estaría en el punto de equilibrio, poder sostener, digamos, a ese cerca de 1 millón de personas que dependen de este negocio de los restaurantes, que es uno de las fortalezas más grandes que tiene el Perú, que ha venido en estos últimos años ganando todos los concursos en lo que corresponde a la gastronomía. Igual también nosotros tenemos reuniones permanentes con el sector agrario. Yo espero que Pedro Cateriano, en esa, digamos, nutrida agenda que podamos trabajar, recojamos estos temas. El sector agrario viene todavía expectante, esperando el compromiso del gobierno en tener un bono agrario y otros puntos más que creo que de los diversos sectores que nosotros como Congreso ya los venimos recogiendo y esperemos ponerlos en el contexto de tener una agenda, que sea una agenda que corresponda la atención a todos los peruanos y poder salir de esta crisis, no solo económica, sino la crisis en este caso de salud, que es la que más nos está golpeando y está costando miles de vidas a todos los peruanos. Correcto. Congresista, claro, digamos, la interpelación ad hominem, es decir, hacia la persona no tiene sentido, pero igual tendría sentido escuchar los planes y sobre todo cómo se va a cambiar la política que ha venido aplicando el gobierno para finalmente mejorar lo que parece haber sido un fracaso en la lucha contra la pandemia. Por lo tanto, digamos, igual tiene sentido que les expliquen cuál es el plan, sobre todo a la ciudadanía, cuál es el plan y qué cosas van a cambiar para que el resultado no siga siendo el mismo. Por lo tanto, claro, la interpelación a la persona ya no va, pero las preguntas siguen justamente para quien reemplace a los ministros en esas carteras donde habían cuestionamientos. Pero afuera de eso yo quería pasar al otro tema de la votación del día lunes en Trujillo que no se dio, porque llamó la atención que el señor Urresti haya puesto en Twitter acusando a un grupo de partidos, ya ven quiénes no son los que quieren lograr el tema del impedimento, cuando una serie de tuits de un periodista del Comercio, muy bien, digamos, investigadas, lo que plantean es que era un truco, un ardid del congresista Daniel Urresti, porque sabía que si se iba a votación, los votos no se iban a conseguir y el impedimento no iba a regir. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista del presidente del Congreso? Usted, por favor, señor Merino de Lama. Bueno, primero que esta es una reforma política sumamente importante. La ley de impedimentos es un tema que con bastante dificultad y con mucho esfuerzo la presidencia y la mesa directiva logramos aprobarlo en la primera legislatura, que está pendiente para su segunda votación. Naturalmente lo llevamos para iniciar un debate que debe ser amplio, que debe ser muy nutrido, que permita realmente en el contexto no solamente de lo que podemos escuchar los que estamos en Lima, tomamos en consideración de que la capital, frente a las dificultades que tenemos nosotros por este nuevo sistema virtual, creo que ha sido una muy buena decisión iniciar este debate en La Libertad, porque ahí se ha invitado a prensa local y se ha difundido, yo creo, este tema de impedimentos, que sin lugar a dudas la mesa no lo iba a poner al voto porque era un tema que habíamos dicho hay que seguirlo debatiendo, tendremos que seguirlo analizando y posteriormente habrá su oportunidad en que votemos. Naturalmente cada grupo político toma algunas decisiones. Yo creo que es bueno hacer reconocimiento que esta modificatoria constitucional se aprobó con 110 votos y esperemos que el día que se vote nuevamente para su segunda ratificación arriba de los 87 votos tenga un número muy similar. Pero señor Merino, también hubieron estas menciones de que lo que se estaba buscando era que solamente haya candidato de Acción Popular. Bueno, yo creo que en el debate político nosotros tenemos que rechazar porque los partidos no son las personas, sino son los partidos. Y el Perú tiene 21 o 22 partidos políticos que tienen la posibilidad de postular en esta contienda electoral que se viene. Entonces, en consecuencia, si queremos tomar un tema por personas,
Yo creo que se está confundiendo el debate. Realmente creo que el Perú necesita gente honesta, gente decente, gente que pueda tener la posibilidad de tener un cargo por elección popular, y aquí lo que se pretende es limpiar justamente la cancha para tener gente en esa línea de la calidad que acaba de mencionar. ¿Cómo interpretaría usted este revés de Unión por el Perú y Podemos, ¿no? De un 5 de julio a unos días después, ya cambiar, Bueno, digamos, su apreciación de la votación. Eso es un debate que se ha dado. Yo estoy seguro que seguiremos haciendo debates y de repente las condiciones vayan cambiando. Entonces, en consecuencia, mal haría en hacer un comentario en este punto de un inicio de debate de una reforma constitucional sumamente importante que esperemos podamos ratificarla en segunda votación. Congresista, a ver, para hacerla más directa la pregunta, ¿fue un considerando que no había el número suficiente de congresistas para esa votación? No, de ninguna manera. De ninguna manera, eso tengo que rechazarlo. Nosotros hemos puesto en debate una norma que creo que tiene que ser ampliamente debatida. Inclusive yo creo que es importante retomar el Consejo de Estado en el cual yo participé y de donde la preocupación, en ese caso del Ejecutivo y de los miembros del Consejo de Estado, era por el tema de la inmunidad parlamentaria, pero también de felicitación por ese tema de impedimentos. Pero sin embargo, cuando hablamos de las dos normas de reformas constitucionales, ellos entendían que eran sumamente importantes y que necesitaban un amplio debate. Y nosotros hemos considerado desde la mesa directiva, inclusive pueden recoger el tiempo de debate que se dio, fue solo una hora. Solo una hora. Congresista, No perdón era que lo interrumpe, pero una ¿usted hora. cree que ambas reformas necesitan el mismo debate? Es decir, ¿usted cree que la ley de impedimentos necesita el mismo análisis y, digamos, el mismo debate que lo que necesita el tema de la inmunidad que ha sido tan criticado? ¿Usted cree que están las dos leyes, las dos reformas en ese mismo nivel de necesidad de debatirse? No, ahí hay dos circunstancias que creo que tenemos que separarlas. Una, que en el tema de la ley de impedimentos, el debate lo vamos a ver en el contexto del Pleno del Congreso, lo vamos a ver en ese contexto porque creo que ahí tenemos la responsabilidad de los grupos políticos. Y es lo que hemos comenzado en esta oportunidad en la libertad. Y en el caso de la ley de inmunidad, el Ejecutivo con los miembros del Consejo de Estado han solicitado que esto se dé un amplio debate y que se inviten organismos internacionales, personas capacitadas, constitucionalistas. Entonces, eso baja a un debate diferente. Esto va a ir a la Comisión de Constitución, donde ahí le estamos pidiendo al presidente de la Comisión de Constitución para que se haga un debate en ese nivel que se ha solicitado, y luego de ese debate retornará al Pleno y haremos lo mismo que ha sucedido con la ley de impedimentos, la debatiremos los congresistas y tendrá el mismo resultado. Congresista, tenemos que ir a la pausa. Le dejo una pregunta pendiente, la posición respecto a la ministra de Economía, que más bien se ha reafirmado en su cartera. Con eso, al regresar, si nos espera unos segundos, por favor. Y bien, estamos con el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino de Lama. Le dejé pendiente el tema de la cartera de educación sobre la señora María Antonieta Alba, y le agrego además que también se reafirmó la cartera de economía en la anterior y ahora también la de educación con el señor Benavides. ¿Dónde quedan las interpelaciones respecto a ello, señor presidente del Congreso? Bueno, en este caso particular, en los dos temas que has mencionado, tanto en educación como en economía, es necesario, digamos, que se ponga de conocimiento público. En el caso de educación, ya esta moción fue leída en la libertad y consecuentemente corresponde al Congreso ponerla en debate en la sesión siguiente. Y en el caso de economía, que también tiene una interpelación, recién se va a trasladar a poner en conocimiento del Pleno de las próximas semanas, tomando en consideración que ninguna moción presentada no se podría ver mientras no se vean las mociones de interpelación. Y tomando en consideración que ha sido ratificada como ministra de Economía, entonces es bueno que se sepa que hay una moción de interpelación pendiente, que el Congreso tiene que seguir el curso que corresponde. Continúa entonces con ellos dos el proceso. Con ellos dos continúan las mociones, el proceso continúa, salvo que hubiesen salido de la cartera, naturalmente las mociones se caen. Bueno, ok, entonces ello todavía sigue pendiente y la probabilidad de que ambos pasen a tener que exponer o responder las preguntas ante el Pleno del Congreso. Así es, yo creo que aquí lo que queda es tomar los acuerdos con el señor Cateriano, con el doctor Cateriano, para ver cuándo será el voto de confianza y nosotros apresurar las interpretaciones. ¿Hasta cuándo hay plazo? Digamos, para 30 días. 30 días, o sea, estamos hablando hasta el 15 de agosto, y lógicamente, tomando en consideración que esta semana, del día jueves, que tenemos ya el debate de la interpretación de educación,
naturalmente en el pleno siguiente, y eso tendríamos que ponernos de acuerdo para que sea, si quieren en el más corto plazo o en el más largo plazo, poder poner en este caso la interpelación y naturalmente procesar la lectura de la moción de la ministra de Economía y ver en este caso las decisiones que puede tomar el Congreso, porque también es cierto que si los congresistas deciden retirar las firmas de la interpelación de la ministra de Economía, esta se caería también. Que Por creo ello, que también es una posibilidad. la expectativa podría ser que sea antes del discurso de Fiestas Patrias para conocer, digamos, cuáles van a ser los cambios y ver si ya se retiran esas mociones o continúan. Bueno, en realidad los tiempos están bien cortos. Es un poco difícil y yo creo que responsablemente tendríamos que, tomando en consideración que el presidente debe presentarse al Pleno a dar su mensaje del 28 de julio, esto tendría que, en este caso el voto de confianza, tendría que postergarse al igual que las interpelaciones. Correcto. Muy bien. Gracias. Bueno, congresista, entonces quedamos así. Solamente algo puntual, la expectativa sobre hasta cuándo ustedes piensan discutir el tema de las reformas. Sabemos que tienen todavía unos meses, pero se pide prontitud de ese tema. Bueno, nosotros vamos a darle en el pleno subsiguiente, vamos a acordar en la Junta de Portavoces para darle nuevamente un debate de 1 hora más, y en el pleno que seguiría, yo creo que tendríamos que ir al voto ya. En el caso de la reforma de impedimentos, sí, en el caso de la reforma de inmunidad, sí creo que tendría un poco más de tiempo de debate, porque esto, como ha bajado a la comisión, se le ha solicitado a la Comisión de Constitución que amplíe el debate, ellos tendrían que hacer a las invitaciones correspondientes a los constitucionalistas, ya sea peruanos o internacionales, y luego ese debate retornará al Pleno para, en este caso, hacer la segunda votación. Pero eso implicaría entonces la modificación de lo que se votó el 5 de julio para que se vote incluso esta legislatura y la última que queda. Las modificaciones que se quieran hacer tendrían que ser planteadas. Por el momento, las dos reformas constitucionales están tal cual, la gente los puede encontrar en la página del Congreso y en el debate quienes han seguido el debate. En lo de impedimentos podemos confiar que este mes termina. Que termine el debate, pero la votación no creo, porque tenemos pleno la próxima semana y luego creo que nuestro próximo pleno ya sería en el mes de agosto. Ok. Digamos, la posición sobre ese tema de regresar a las cúpulas, a los delegados con la decisión de los candidatos, la posición de usted o de su bancada, señor Merino. Bueno, yo en realidad en ese tema, como presidente del Congreso, mal haría en hacer un comentario. Yo espero que mi bancada, con la madurez política que tome la mejor determinación que sea para bien, no solo del partido, sino de todo el país. ¿Van a continuar con los plenos descentralizados? Sí, con los plenos descentralizados se ha pensado en hacer 2, o 1 al sur, 1 al norte, al centro y al oriente, para poder saber, especialmente donde los focos de infección son más altos. En el caso de Arequipa está en una crisis, y creo que queremos ir para poder recoger in situ, como lo hemos hecho en La Libertad, que hemos tenido una amplitud extraordinaria de no solamente lo que hemos debatido en el Pleno, sino lo que hemos recogido y la población que se ha acercado de los diversos sectores, preocupados naturalmente de lo que viene sucediendo. Después de lo que ha pasado el lunes, digamos, ¿consideran que es oportuno en esas circunstancias, que no distrae la atención hacer plenos descentralizados? No, creo que no, porque creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de poder atender a los, en este caso, a los parlamentarios que no tienen semana de representación, y que creo que la responsabilidad del Congreso es hacer algunas muestras para saber realmente qué es lo que está pasando en el ámbito, digamos, de todos los sectores. Bueno, muchas gracias, presidente del Congreso. Gracias por sus apreciaciones. Entonces, nos quedamos con la idea de que tiene expectativas positivas en torno a este nuevo gabinete. Sí, es un abrazo, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.